Gracias por darnos esta oportunidad de estar al servicio de Dios en esta hermosa y bella congregación. Bien, hermanos, buenos días para todos. Buenos días. Qué hermoso ver esta casa de oración así. No me la imaginaba de esa manera. Cuando llegué aquí, dije, Señor, sus planes son perfectos. Y qué gozo es estar al servicio de Dios para dar un mensaje de esperanza y fortalecimiento para nuestro crecimiento espiritual. Dios en su infinito amor y misericordia está viendo de que el tiempo está cerca. Como estudiosos de la palabra de Dios, sabemos que Dios tiene un día y una fecha estipulada para dar ¿qué? Finalidad a todo esto. ¿Sí o no? Ni los santos lo saben, ni los ángeles lo saben. Solo Él en su poder. Él para Él. Pero Él mirando que ya ese tiempo está cerca y que su pueblo que se está preparando le falta muchas cosas para cambiar, envía mensajes de llamados, mensajes que necesitamos estar prestos para escucharlos solamente o para atender el llamado y cambiar. ¿Cuántos desean ir al cielo? Amén. Los niños, aquí cuando la maestra les dijo, ¿cuántos desean ir al cielo? Todos alzaron la mano. ¡Wow! Y aún la alzan. Y nosotros los adultos a veces dejamos pasar por desapercibido mensaje tras mensaje que el Señor está y quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos se consideran pueblo de Dios aquí en esta mañana? Amén. Dios está preocupado, querido, porque nosotros nos hace falta muchas cosas para prepararnos para poder ver y para poder decir y alzar las manos y decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, ¿sí o no? O desean ser como aquellos que dicen, como dice el Apocalipsis, y los impíos ¿qué? Huirán, le dirán a las montañas, escóndanos de la presencia de Él. O quieren estar de parte de aquellos que de pie alzarán sus manos y dirán, Señor, te hemos esperado. ¿De cuál de los dos bandos quieres estar, querido? Solo tú tomarás la decisión. Quiero orar para abrir la palabra de Dios. Quiero que me acompañen. Los niños, quiero decirles, hagamos reverencia. Los jóvenes, hagamos reverencia. Los adultos, si es posible, con todo el respeto, silencien su teléfono. Siléncienlo. Si quieren grabar bien, pero siléncienlo para que no entre quizás una llamada, quizás para que no entre un mensaje inadecuado, quizás para que no haya distracción. Porque es necesario que nos enfoquemos en lo que hoy el Señor quiere dar. Por eso me hice aquí, querido. Porque el mensaje no es mío. El mensaje es de Dios. Y el Espíritu Santo está aquí, mirando, viendo, trabajando en tu corazón, trabajando en el mío, haciendo llamado. Es interesante que entonces tú y yo nos centremos en lo que Dios quiere trazar, en lo que Dios quiere traer en su palabra. Padre, en esta hora te pido permiso para abrir tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, oh Dios. Te ruego, oh Dios, que tu Santo Espíritu siga manifestándose en cada uno de nuestros corazones, porque estamos aquí no por casualidad, estamos aquí porque tu Santo Espíritu nos ha convencido de pecado y nos está mostrando el camino de la verdad y la justicia. Sin embargo, es necesario prepararnos. Por eso ayúdanos, oh Dios, a que este mensaje nos dé aliento, nos dé ánimo, ilumínanos con la sabiduría y la inteligencia que desciende de ti, oh Dios. Que nuestro entendimiento pueda abrirse, oh Dios, y que nuestro corazón pueda recibir este mensaje con gozo y alegría. Y danos las fuerzas y la capacidad de poner por obra lo que tu palabra nos enseña. Y también así, oh Dios, prepararnos para que muchos puedan recibir este mensaje para la honra y gloria de tu nombre. Muchos puedan volver
y conocer y llegar a los pies de Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien me recuerda el texto bíblico que la hermana leyó? San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Es interesante aquí que el contexto de este texto lo encontramos en una conversación que Jesús en persona tuvo ¿con quién? Con una samaritana. Interesante aquí, pero que aquella mujer conocía o no conocía de Dios. ¿Conocía? Claro. Claro que sí, escuchaba de él, porque por eso tienen la conversación. Y ella le dice: Señor, nosotros adoramos aquí. Adoraban a un Dios. Pero resulta que había dificultad entre los judíos y los samaritanos. Pero ella tiene algo interesante y el Señor Jesús le dice en su conversación. Yo me enfoco nomás en el versículo 23 y 24 para no alargar, porque el tema es extenso. Y sé que a las 12 somos puntuales, queremos irnos. Le dejo de tarea que estudie el texto completo. Pero me enfoco en lo que Dios le dice. Diciéndole el Señor Jesús a la samaritana: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que ¿qué? Que le adoren. ¿Y sería que solamente ese mensaje era para esa época? ¿O será para hoy y hasta el final? Hasta el final. Hasta el final. Dios está buscando adoradores que lo adoren en verdad. Y Él busca a esos adoradores. Y dice el versículo 24: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora mi pregunta es, querido, ¿con qué espíritu te estás acercando tú a Dios para adorarlo? Sabe que los judíos tenían un problema, y era el siguiente: que se basaban más en los ritos ceremoniales, se basaban más estoy estudiando un tema sobre la justicia por la fe, o la justificación por la fe. Y a veces nosotros estamos pareciéndonos lo mismo a ellos, pero es cuestión de otro tema. Pero tenían ese problema, que todo fuera así como tal. Pero ¿cómo tenían ellos el espíritu? ¿Con qué espíritu adoraban ellos a Él? Por eso el Señor dice también: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Mira, Dios no está buscando, es mejor de esta manera. Dios no está interesado tanto por los lugares visibles y formas de culto, sino por el espíritu con que lo adoran los hombres. Interesante, hermanos. Y quiero que el hermano proyecte, porque vamos a leer y que ustedes se convenzan. No soy yo. Es un llamado al reavivamiento espiritual de la iglesia, queridos. La iglesia como tal necesita ser reformada, restaurada, reavivada. Pero aquí hay un problema, y yo lo pude notar hace unas semanas atrás, y es el siguiente, queridos: que cuando nosotros hablamos de reforma, nuestra mente ¿hacia dónde se dirige? Y ahora también he experimentado algo más, queridos. No sé si aquí pasó, pero allí donde yo vengo pasó. Y pude ver de que nuestra congregación, nosotros como iglesia, nos estamos dejando mover por vientos de doctrina. Y una hermana me decía eso: hermano, es que la gente tiene comezón de oír. Sí, la gente, pero allá, querido, usted que estudia la palabra, usted no debe tener comezón de oír. Usted tiene que tener comezón, pero de ir a predicar. Ustedes saben de qué me estoy refiriendo. Hace unas semanas atrás vinieron aquí
no sé si aquí, pero en casi la mayoría de las iglesias, muchos hermanos acudieron a otras partes. Y con tristeza en el corazón, con todo el respeto de los que fueron. Pero nos estamos dejando llevar por las emociones. Nos estamos dejando llevar porque aquel predica bien, porque aquel, y criticamos y empezamos a entrar en problemas. ¿Qué quiere decir? Que mi espíritu está muerto, que mi ser, en mí no está el Espíritu Santo, y yo estoy siendo movido. Mira, un llamado al reavivamiento espiritual. No sé si los de atrás alcanzan a percibir. ¿Sí? Sigamos, hermano. La cita bíblica dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Mira lo que dice en el libro Reavivamiento Espiritual. Dios está llamando a aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo. ¿Quiénes? ¿A quiénes? Le pregunto, ¿usted es seguidor de Jesucristo, sí o no? Pues a usted Dios lo está llamando en esta mañana, querido. Dios está llamando a aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo a abandonar los caminos del mundo y a entregarle sus vidas a Él. No sé si usted cuánto tiempo lleva caminando con el Señor, pero resulta que usted no ha entregado su vida totalmente a Él. Y el Señor conoce su corazón y Él está preocupado, querido, porque es que a usted le hace falta entregar su corazón a Cristo. Y dice, es tiempo de un reavivamiento y una reforma genuinos dentro de la iglesia de Dios, no fuera de ella. Hay dos palabras relevantes aquí, reavivamiento y reforma. Pregunto para ustedes, ¿qué es reavivamiento? Juntar algo que se junte y que enciende fuego. La hermana dice que algo que ¿qué? Se junta. Se junta y enciende fuego. ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto? Fuego. Médicamente es como cuando una persona vuelve a la vida. Como cuando una persona vuelve a la vida. Mira, querido, está bien su término. Mira lo que dice. ¿Qué es reavivamiento? Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Estamos vivos, pero muertos espiritualmente. Y Dios está preocupado por su iglesia. Pregunto, ¿cuál es la iglesia? Todos. Por nosotros. Por eso el Señor dice, es necesario que usted se reavive espiritualmente. Ahora, si estudiamos un poco, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo tiene unos frutos y que esos frutos son los que a mí me dan vida. ¿Y cuáles son? Gozo, paz, amor. Ya vamos encaminando por el mensaje que Dios quiere darnos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si yo estoy espiritualmente muerto, entonces lo contrario del amor, ¿qué es? Odio, egoísmo, resentimiento, rencilla. Si el fruto del Espíritu dice que es gozo, ¿sí hay gozo en mí? ¿Estamos entendiendo un poco mejor? Ser reavivados es que necesitamos que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 26 me muestra cuáles son los frutos o el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ahora yo tengo que verme a mí y cuáles de esos frutos están en mí. ¿Cómo está la iglesia, querido? ¿Hay contradicciones? ¿Hay egoísmo? ¿Hay envidia? ¿Hay rencilla? A veces el hermano quiere disciplinar, pero dice, este ya se volvió reformista.
este ya se volvió extremista. ¿Sí o no? No nos ponemos de acuerdo a veces con las reuniones, no nos ponemos de acuerdo a veces en situaciones que necesitamos que la iglesia avance. Pido perdón y permiso, voy a tomar un poquito. Ahora, ¿qué es reforma? Otra palabra que también da duro. Y no tenemos un concepto de qué es reforma. Pregunto, ¿qué es reforma? ¿Será yo rebelarme y entonces, porque aquí no hacen lo que yo quiero, me voy? Mira, reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, de hábitos y prácticas. ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo actúo? ¿Sí? El Señor me muestra y me dice esto, pero yo no quiero hacer eso, yo hago lo otro. Un cambio de ideas, un cambio de hábitos, de prácticas. A mí me gusta practicar mucho entonces el estar hablando del hermano y de la hermana. Eso debo yo de reformar. Pregunto, ¿va con Dios el chisme? No. ¿Va con Dios la murmuración? Dios está llamando a su iglesia a que se reavive espiritualmente. ¿Por qué? Mire, porque hay una obra que hacer, querido. Dar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y advertirle a la gente con respecto al fin del mundo. Por allá hay un término, algo muy popular donde dicen de que nosotros somos carta abierta. Y es triste a veces oír a personas. Mire, yo que días tuve la oportunidad de hablar con una muchacha y ella fue de la iglesia y le dije, ¿por qué se fue? Me dijo, ¿sabe qué? Porque es que hay un poco hipócritas. Tremendo. A mí me pasó como un baldado de agua fría. Yo también soy contado ahí. Allá todos, digo. Tremendo. Hermano, nosotros debemos marcar la diferencia. ¿No? ¿Cuántos amigos hay aquí con todo el respeto? ¿Hay algún amigo aquí? ¿Amigos que nos están acompañando? Querido, mira, no fije sus ojos en los hombres. Fije los ojos en Cristo Jesús. Hoy este que está predicando aquí apenas lleva 6 años de vida. Soy como Juan. ¿Aquí hay un niño de 6 años? ¿Hay un niño de 6 años aquí? Como el que niño ve. Cuando yo empecé a caminar en este medio, a mí me pasaba lo mismo. Pero Dios usa sus instrumentos para decirme, no fije los ojos en ellos porque son seres imperfectos igual que usted. Fije los ojos en mí, dijo el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús te ama. Y Él también quiere utilizarte a ti para dar un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A ser una persona distinta, ¿sabes? Y cuando tú dejas que el Espíritu trabaje en ti, cuando tú te das cuenta, estás como yo estoy haciendo aquí hoy. Yo no sabía de eso. Yo no conocía la palabra de Dios. No conocía del espíritu de profecía. No conocía de esta iglesia que a pesar de que tenemos errores, son unos hermanos maravillosos. Seres humanos, queridos. Pero que a veces nosotros, el enemigo es astuto, que nos vamos a dar cuenta ahorita a través del estudio. Que el enemigo es astuto para sembrar cizaña y para dividir la iglesia. Esto únicamente puede ocurrir bajo el poder del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no puede ser otorgado a quienes profesan ser su pueblo hasta que conozcan por experiencia propia qué significa el arrepentimiento y la reforma. De la única manera, querido,
Es yo tener un arrepentimiento genuino y entonces empezar a reformar mis ideas, a dejarme guiar por el Espíritu, por el consejo que Dios me da. Seguimos adelante, hermano. Esto avanza y es bastante. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Escuche, esto lo dice Conflicto de los Siglos, página 517. Pero es la responsabilidad de sus hijos, ¿qué? Procurar ese don. Es tu responsabilidad y la mía, querido, procurar el don del Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto futuro. ¿Será que sí parece? Sí o no, poco se habla de él. Escuchen, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo cuando, ahora mismo, búsquenlo, oren por él, crean en él. Debemos tenerlo y el Espíritu y el cielo, está esperando concederlo. Escuche, hermano, a pesar de nuestra condición, dice la sierva del Señor en el Evangelismo, párrafo 508, que el cielo está esperando conceder el poder del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿usted desea tener el poder del Espíritu Santo? Me llamó la atención cuando la maestra le dijo a los niños y todos dijeron sí, porque resulta que el mando de Elías tocó el árbol, pero fue el mando, el poder del Espíritu Santo. Dice por aquí algunos relatos que los apóstoles, cuando Jesús subió al cielo y descendió el Espíritu Santo con poder, dice que solo por pasar la sombra así los enfermos se curaban. Tremendo. Que con lo que ellos se secaban el sudor, algún enfermo se lo pasaba y ya, quedabas tremendo. Pero era el poder que había ellos recibido del Espíritu, era el Espíritu que estaba en ellos. Y eso lo necesitamos nosotros, queridos, para no ser movidos, para ser guiados. Ellos pasaron por tribulación. Allí está la historia de Pablo, donde en las cartas paulinas, donde él dice: yo he sufrido cárcel, persecución, hambre, frío, naufragio, me arrastraron, estuve en la cárcel por causa del Evangelio. Y ahora nosotros cualquier cosita nos mueve y nos pone, ¿qué vamos a hacer? Por Dios, sigue diciendo, ¿qué nos hace contar? ¿Qué nos hace ser contados como tibios? Esto va a la primera pregunta, el número 1. Se hace poco para dominar los malos sentimientos y para reprimir cada palabra. Eso nos hace ser contados como tibios. ¿Se hace poco para qué? Para dominar los malos sentimientos. ¿Será cierto? ¿Qué sentimientos te están dejando llevar? ¿Por cuáles sentimientos? Y la segunda, ¿cuáles son los impedimentos para el vigor del éxito espiritual? Pues nuestra falta de Espíritu Santo, familia. Seguimos. Mira, se hace muy poco para dominar los malos sentimientos, las malas aptitudes, los malos deseos y para reprimir cada palabra. Escuchen, hermanos, cada palabra de la que puede aprovecharse Satanás. Escuchen lo que él hace. No me lo he inventado yo. El adversario de las almas no puede leer tus pensamientos, pero es un agudo observador y toma nota de las palabras. ¿Para qué? Registra las acciones y hábilmente adapta sus tentaciones para tratar los casos de los que se colocan al alcance de su poder. ¿Y cómo nos ponemos al alcance del poder del enemigo? Pues no dominando nuestras actitudes y nuestras palabras. Seguimos. Tan pronto como hay algún motivo de discordia, ¿un motivo de qué? Discordia. El asunto es presentado delante de Satanás para que lo revise
y se le da la oportunidad de usar su sabiduría de serpiente y su habilidad para dividir y destruir ¿la qué? La iglesia. Tremendo. Allí está en Reavivamientos, página número 11, libro Reavivamiento. ¿Qué es lo que Satanás quiere, hermanos? Dividir la iglesia. Y nosotros nos entrampamos tan fácilmente que caemos redonditos. Escuche, esto lo dijo el Señor Jesús y lo encontramos en Lucas capítulo 11, 17. Todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué? Es asolado. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Cae. Por más que Dios quiera hacer, por más que Dios quiera traer personas, por más que Dios esté allí, si nosotros nos estamos dejando entrampar por las artimañas del enemigo, por nuestras actitudes, por no refrenar nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, estamos siendo instrumentos del diablo. Y entonces el diablo quiere dividir la iglesia. Y no sé si usted puede hacer una evaluación. Hoy está aquí llena. Y bendito sea Dios. Pero hay otras iglesias, hermanos, que están quedando asoladas. Y muchos hermanos no saben ni a dónde ir. Otros se han salido de la iglesia y ahora no están ni allá ni acá. Están peor. Es preocupante, familia. Seguimos. Escuchen, a medida que nos acercamos a las crisis finales, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reine entre las instituciones del Señor. Un llamado muy importante. Es necesario que la armonía y la unidad reine entre las instituciones del Señor. Pregunto, ¿cuáles son las instituciones del Señor? Esto. Aquí esta es una institución. Allá en Puerto Nariño otra institución. Allí en Palestina otra institución. Y en donde Dios ha colocado son instituciones. Nosotros somos los administradores de ellas. Y es necesario que en nosotros reine ¿qué? La armonía y la unidad. Pregunto, ¿está reinando sí o no? Preocúpate. Sigue diciendo, el mundo no conoce más que de tempestades, de guerras y discordias. Pero sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección. Escuchen, ¿cuál? La de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. ¿Cuáles son los testigos de Dios? El enemigo está haciendo algo silenciosamente que nosotros no nos queremos percatar. La sierva del Señor lo dice. Las gentes se unirán bajo una misma dirección. Debemos preocuparnos, porque anteriormente nos decía que nosotros como tal debemos prepararnos para dar un mensaje ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, y advertirle a la gente del fin del mundo. Y sigue diciendo, esta unión es cimentada por el gran apóstata, pero mientras trate de unir a sus agentes en la guerra contra la verdad, escuche lo que hace: se esforzará por dividir y disipar a los que la defienden. ¿Ustedes defienden la verdad? Hay poquitos, pero la defienden. Se esforzará por dividir y disipar a los que la defienden. Los celos, la maledicencia, la calumnia surgen a instigación suya para producir discordia y disensiones entre los hermanos. A mí me preocupa, hermano. A mí me preocupa. Yo soy también líder de la iglesia y tremendo. Este estudio lo he venido realizando desde hace más o menos 3 años. Caí preso y cuando caí preso yo llevaba la memoria donde estaba ya preparado este tema, y allí en la cárcel me la robaron. Salí de la cárcel y por obra y misericordia de Dios
pude volver a adquirir otra vez este estudio. No fue tan fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Me llamó mucho la atención porque si me comparo a mí, comparo a mi hermandad y la iglesia y digo, todo está pasando. Es necesario alzar la voz, es necesario decirlo, porque es necesario que usted y yo nos reavivemos espiritualmente, queridos. Mira, esta semana en Puerto Nariño hemos tenido 13 pedidos. Y ahorita me vine y hay otro, 4. Y en 2, y creo que para el que viene ahorita, este servidor debe tener allí la exhortación de la palabra de Dios. ¿Y qué pude deducir yo qué días en uno de estos servicios? Que Dios por medio de esos acontecimientos también está llamando para dar un mensaje. Mira, toda la gente allí se han muerto de infartos. Todos se han muerto de infarto. Van 4 y 4 de infarto. 2 de la iglesia de infarto. El otro que es de anoche es hermano de una hermana de la iglesia de infarto. Querido, estamos aquí. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? No sé. Pregunto. ¿Alguien tiene la vida comprada? Es necesario. Hoy estoy aquí con ustedes. Mañana no sé si ustedes van a acompañarme al velorio. Es necesario, querido. Preocupémonos. Pero no para angustiarnos y de entrar en depresión y ahora nos llevan para el manicomio. No, es para prepararnos, para estudiar, para decir, bueno Señor, qué bueno que voy a hacer, ayúdeme. Yo necesito estar preparado porque la muerte me puede sorprender en cualquier momento y no voy a tener oportunidad. ¿O será que allá en la tumba voy a tener oportunidad? ¿Qué dice la Biblia? Los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos ¿qué? Nada saben. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Regresen un poquito, hermano. Mira, ¿será que en nosotros no están todas estas situaciones? Los celos, la maledicencia, la calumnia, todas estas cosas peleándonos entre hermanos. Cuando dice la sierva del Señor, nos aconseja que en estos momentos de crisis final deberíamos de que la armonía y la unidad reinar entre nosotros. Sigue diciendo, mire, estas cosas surgen a instigación del enemigo para producir discordia y disensión entre ustedes, entre nosotros. Es un llamado, hermanos. Reflexionemos. Sigamos. Los miembros de la Iglesia de Cristo tienen el poder. Mire, todo no es frustración, todo no está perdido. Si usted es miembro de la Iglesia de Cristo, tiene el poder de frustrar los planes del adversario de las almas. ¿Cómo? En un tiempo como este no deberían de existir o de estar en discordia unos con otros ni con ninguno de los obreros del Señor. De esa manera que frustramos los planes del enemigo. ¿Cómo? Pues mire, en este tiempo o en un tiempo como este no debería de existir o de estar en discordia los unos con los otros ni con los obreros del Señor. Amén. Otra cosita que yo me he podido dar cuenta. Y con todo el respeto que ustedes se merecen, Dios, este hermano viene a darnos aquí lata. No. Y si soy yo, hermanos, perdónenme, pero hay uno poderoso que está llamando, no yo. Yo me pongo en la posición de ustedes. Pero algo que yo he visto también es que a los que trabajan les dan mucha lata. Es que el pastor esto, es que el ministro aquello, es que el anciano esto, es que. Y la gran mayoría estamos relajados ahí sentados solo diciendo y esto y aquello.
Pero ¿por qué no nos ponemos entonces en los zapatos del otro y empezamos a trabajar? En lugar de nosotros ser un alivio, somos es una carga. Perdónenme que les diga, pero a veces estas personas se sienten asfixiadas por el trabajo. A veces llegan a las 10, 11 de la noche y al otro día a las 3, 4 de la mañana de pie porque hay que estudiar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y de eso no nos percatamos, queridos. Estamos en discordia con los obreros del Señor. En medio de la discordia general, haya mejor un lugar donde reine la armonía y la unidad, porque la Biblia es en Él, en Cristo Jesús, reconocida como un guía de la vida. Estudiemos más, oremos más, practiquemos el amor, la justicia y la verdad. Comprendamos como pueblo de Dios que nos incumbe a nosotros la responsabilidad de sostener las instituciones del Señor. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 171. No soy yo, es Cristo Jesús. Seguimos adelante. Mira, otra situación es nuestra falta de Espíritu Santo. Y no existe un tema sobre creencias bíblicas que haya sido tan descuidado en el presente como el tema del Espíritu Santo. Y estoy seguro que este es la causa de la debilidad de la fe cristiana. ¿Sí o no? Vean, nuestras iglesias han desarrollado formatos admirables, planes y programas hasta el punto de cansancio, pero si no admitimos finalmente nuestra bancarrota espiritual, la cual se ha apoderado de toda la iglesia en general prácticamente, entonces nunca podemos salir de nuestro cristianismo nominal. Seguimos. Muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina, que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta el número de miembros en la iglesia, pero, seguimos, no obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de la verdadera vida espiritual. Y también cae aquí algo, hermanos, que recalcar. Es triste que a veces se bautizan 3, 4, 5 y por ahí al año y medio no están. Es más, antes, 2, 3 meses y se van. Estos reavivamientos solo nos llevan a donde miren. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Pero no hay algo bien cimentado. Es preocupante. Y a veces nos afanamos también porque la iglesia crezca en número, ¿cierto? Pero y en espíritu. Seguimos. Ya los noto cansados. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. Mira lo que dice el Conflicto de los Siglos, capítulo 28. La verdadera conversión es esencial. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Y aquí es preocupante. Y yo he podido notar algo, que cuando algún hermano, y no sé si corra este riesgo, pero cuando algún hermano da mensajes así como que me mueven, me molesta, y dice, no tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios. Cuando somos avivados, ¿qué? A las emociones, y a veces aceptamos
el Evangelio de una manera tan liviana que tristemente nos alejan en lugar de acercarnos a Dios. Mira lo que dice Jeremías 6:16, así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué ha dicho el pueblo? No andaremos. Y nosotros quizás no lo decimos, pero en nuestra manera de actuar lo estamos manifestando. ¿Cuál es la gran necesidad entonces de la iglesia? La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Y procurarlo ha de ser nuestra primera obra. Debemos hacer esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No es que Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque nosotros no estamos preparados para recibirlas. Tremendo. No estamos preparados. Preparémonos. Y ya para finalizar, hermano, voy a leer este texto y vamos a avanzar unas diapositivas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su espíritu a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios está interesado en dar su Espíritu Santo a esta iglesia. ¿Cuántos están interesados en clamar a Dios para que lo dé? Amén. Seguimos avanzando. Vale, dale más. Otra. Mira, hay algo interesante aquí, hermano. Si nosotros somos asiduos en el escudriñamiento de nuestro corazón, si nos liberamos, de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es de Dios. Ahora pregunto, ¿qué es la palabra asiduos? Yo quiero, y me ha gustado pues siempre cuando hay una palabra así como que estudiarla o indagar por ella. Y me he encontrado que la palabra asiduo significa perseverante, puntual o frecuente. Entonces, si leemos el texto, si somos perseverantes en el escudriñamiento de nuestro corazón, suena mejor, ¿cierto? O si somos frecuentes, o si somos puntuales en el escudriñamiento de nuestro corazón, si nos libramos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la vanidad. Desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es de parte de Dios. Y mire, lo que nosotros nos propongamos hacer no tendrá éxito ni a través de poder humano. Y eso lo dice Dios, no yo. Mire lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Y cómo hacemos nosotros entonces para obtener el Espíritu Santo? Mira lo que dice, hay un texto bíblico que Jesús Cristo Jesús, mire ¿qué nos enseñó Jesús acerca del Espíritu Santo? El mismo Señor Jesús. Si quieren vayan conmigo a Juan capítulo 7, versículo 37 y 39. Allí lo encontramos.
Un texto bíblico donde Jesús enfatiza porque nosotros busquemos del Espíritu Santo. Jesús quiere que experimentemos esta vida. Perdón, dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere que experimentemos esta vida nueva, ¿dónde? Allá en el cielo. Aquí. Toca aquí, dice, ahora, y que ésta continúe en una dimensión completamente diferente después de su segunda venida como vida eterna en el reino de Dios. Tremendo. Él quiere que esa vida que Él ha prometido, porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida que quiere que ustedes y yo tengamos en abundancia, es que esa vida nueva sea ahora y que esta continúe hasta cuándo, de una dimensión completamente diferente después de la segunda venida, como vida eterna en el reino de Dios. Y dice, y nos muestra que una vida abundante es el Espíritu Santo. Escuche lo que dice Juan 7:37 y 39. Si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿qué? Como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El versículo 39 dice en el principio, ¿esto dijo de quién? Del Espíritu Santo. Porque aún Jesús no había sido glorificado, pero es del Espíritu que Dios, Jesús estaba hablando y hoy habla a nosotros. Así como habló aquí en la iglesia, hoy está hablando a su iglesia en esta época. Jesús quiere que usted viva una vida, que tenga una vida en abundancia, pero es espiritual. Seguimos, para finalizar. Mire, la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 45, dice, mañana tras mañana se comunicaba con su Padre Celestial, recibiendo de Él un bautismo diario del Espíritu Santo. Ahora, para el obrero consagrado, esto debe ser una maravillosa fuente de consuelo, el saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria. ¿Y a Jesús lo movió cualquier viento de doctrina? Más bien movió. Y en poco tiempo mucha gente y por todos muchos lugares se hablaba del Señor Jesús. Se hizo popular. Y eso es lo que Él quiere que hagamos nosotros, que se hable de Él, que se predique de Él. Pero nosotros no tenemos el poder. Conocemos y quizás hablamos de alguien, pero no da el poder de convencer a la persona para que venga a los pies de Jesús. Ese poder lo da el Espíritu Santo, o ese poder lo tiene el Espíritu Santo. Y para finalizar, vamos a avanzar. Mire lo que dice este texto bíblico particular. Jesús nos invita amorosa y específicamente a pedir por el Espíritu Santo. ¿Sí lo conocían? Mire lo que dice. Yo estudiando le dije, wow, ¿y cuántas veces uno pasa por aquí? A veces uno dice aquí que el Señor Jesús dijo que pidan y que busquen y que hallarán. Y yo pensaba en mí, que yo creía que era, bueno, pido lo que yo quiero. Pero es del Espíritu. Mire lo que dice. Y yo os digo, ¿quién dice? El Señor Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y ahí sigue el texto bíblico, pero me llama la atención lo último. Pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará que el Espíritu Santo a todo que se lo pida? Querido, Dios está llamando a su iglesia de Jericó. El desafío de llevar el Evangelio al mundo no es nuevo, es de tiempos atrás. Los discípulos lo enfrentaron en el primer siglo.
Y ahora nosotros en este pleno siglo XXI lo estamos experimentando. La iglesia del Nuevo Testamento fue aparentemente confrontada con una tarea imposible, pero dotada por el poder del Espíritu Santo, tuvo un crecimiento explosivo. Y si usted ha leído el Hecho de los Apóstoles, por allí dice que cuando Pedro predicó, 3.000 personas se bautizaron, se convirtieron. Tremendo. Solo con un sermón. Pero dice que solo por el poder del Espíritu Santo. Esos primeros cristianos compartieron su fe por doquiera. La gracia de Dios rebosó de sus corazones hacia sus familias, amigos y compañeros de trabajo. Ahora, ¿cómo fue posible que un relativamente insignificante y desconocido grupo de creyentes pudiera impartir al mundo en tan poco tiempo? ¿Cómo tan pocos cristianos pudieron ser usados por Dios para transformar el mundo para siempre? Poniendo aparte toda indiferencia, todo deseo de supremacía, y se unieron en estrecho compañerismo cristiano. ¿Desea usted, querido, querida, entregar a Cristo toda indiferencia, dejar a un lado el egoísmo, la supremacía y unirse en estrecho compañerismo cristiano? Es necesario, hermanos. Es necesario, ¿sabe? Cristo cumplió su palabra. Y como leemos en los relatos bíblicos, el Espíritu descendió con poder sobre aquella gente. Y el Evangelio fue predicado y sigue siendo predicado. El Espíritu fue derramado con poder en el Pentecostés. Y miles fueron convertidos en un día. Y el mensaje del amor de Cristo impactó al mundo. ¿Quieres tú ser parte de aquellos que impacten al mundo con el amor de Cristo? Vamos a orar. Pongámonos en pie. Señor, por tu amor y misericordia, Dios, tú has extendido para con nosotros aún vida. Y has querido a bien, Señor, que esta palabra sea predicada en esta tu casa de oración. A esta hermosa y bella congregación, hijos tuyos amados, los cuales diste a tu Hijo amado, Dios, por amor a nosotros. Sin embargo, Dios, tú puedes ver nuestra necesidad espiritual. Tú puedes ver en nosotros, oh Dios, que estamos tibios y algunos quizás muertos en espíritu. Reavívanos, oh Dios. Ayúdanos a apartarnos del egoísmo, de la envidia y de todo aquello, Dios, que hay delante de nosotros que a ti no te agrada. Ayúdanos a reflexionar, a recapacitar, oh Dios. Empodérate, oh Espíritu Santo, de esta tu iglesia. Restáuranos, renuévanos y reavívanos, oh Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Encomiendo cada familia, cada niño, joven, adulto y anciano que está delante de ti en esta congregación. Y te ruego, Dios, que dé sanidad, dé poder, oh Dios, poder para apartarnos de todo aquello que nos está apartando de ti. Supla las necesidades de cada hogar, ya sean físicas o espirituales, oh Dios, y fortalézcales en la fe y en el amor hacia ti, para que así empoderados con el Espíritu Santo podamos ser testigos, Señor, aquí en Saravena y en los alrededores y a donde usted permita que vayamos a trazar tu palabra, Señor. Danos tu bendición, oh Dios, y llévanos con bien a nuestros hogares. Sigue bendiciéndonos en este día, oh Señor, y que las actividades y programas que se han de realizar sean para la honra y gloria de tu nombre. Bautízanos con tu Santo Espíritu y úngenos con su poder. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.